A ojos de Lucía Liu, la princesa mimada de la familia Liu, yo estaba perdidamente enamorado de ella. En nuestro último año de instituto, ella se lanzó de cabeza a su etapa rebelde y empezó a pasar mucho tiempo con un pandillero de la escuela llamado Makoto, para adaptarme a sus gustos. Incluso me teñí el pelo del mismo verde chillón que él y compré una llamativa moto Kawasaki. La llevaba a toda velocidad por las calles de la ciudad, cumpliendo todas las fantasías adolescentes que pudiera imaginar. Jorge, ¿qué demonios? Me estás copiando a propósito. Cuando Makoto vio que yo también me había teñido el pelo, no solo robándole protagonismo sino también desviando la atención de Lucía hacia mí, me señaló furioso y gritó tan fuerte que casi hizo temblar el edificio. Al fin y al cabo, puede que los dos pareciéramos rebeldes, pero yo iba en una Kawasaki que valía decenas de miles de dólares, mientras que él montaba una bicicleta de segunda mano hecha polvo que apenas costaba unos cientos. Ni siquiera jugábamos en la misma liga. Capítulo 1. Toda la imagen de chico malo de pacotilla que Makoto había construido quedó completamente aplastada por un rebelde novato como yo. Sé que a ti también te gusta Lucía, pero soy yo quien le gusta a ella. Como de costumbre, Makoto volvió a llevar la conversación hacia Lucía, con una voz cargada de confianza. No creas que copiarme te ayudará a salir con ella, nunca le vas a gustar. En ese momento estábamos en el baño. Yo estaba ocupándome de lo mío en el urinario, mientras Makoto revoloteaba a mi alrededor como una mosca molesta. Finalmente, harto, esbocé una sonrisa burlona y le respondí, que yo sepa, conquistar a una chica también es una competencia. Luego añadí con indiferencia, por cierto, sigues diciendo que le gustas a Lucía. Qué curioso que nunca la haya oído mencionarlo. Hice una pausa. Si de verdad le gustas, ¿por qué no lo han hecho oficial en redes? Tú. Makoto se atragantó al instante con sus propias palabras, y su rostro se puso rojo como un tomate. A pesar de su fama de tipo duro, no se atrevía a ponerme una mano encima. Después de todo, yo vivía con la familia Liu y cada día iba al instituto con Lucía en el coche familiar con chofer. Para los demás, prácticamente ya era medio miembro de la familia Liu. La familia Liu era la más rica de la ciudad. Makoto no era más que otro problemático de instituto sin rumbo. ¿Cómo se atrevería a tocar a alguien relacionado con los Liu? Además, yo medía casi 1,90, tenía hombros anchos y cuerpo de atleta. Makoto apenas llegaba al 1,70 m y era tan flaco que una ráfaga fuerte de viento podría llevárselo volando. Los abusones como él compartían la misma debilidad, se metían con los débiles y evitaban a cualquiera más fuerte que ellos. Contra alguien como yo, Makoto solo se atrevería a jugar sucio a escondidas. Jamás me enfrentaría abiertamente. Si no me hubieras copiado, Lucía y yo ya estaríamos juntos. Levantó la barbilla con terquedad, negándose a ceder. Para ser justos, no estaba del todo equivocado. Cuando Lucía entró en su etapa rebelde hacía unos meses, Makoto le había llamado la atención. Incluso había estado a punto de aceptar ser su novia. Fue entonces cuando me teñí el pelo de verde de inmediato y aparecí en una moto, secuestrando su atención antes de que él pudiera cerrar el trato. Como resultado, Lucía rechazó su confesión, dicho sin rodeos. Si esta enorme distracción de pelo verde no hubiera aparecido justo en el momento perfecto, puede que Makoto ya hubiera convencido a Lucía de escaparse con él a algún motel barato. Fui yo quien destrozó cualquier fantasía que ella pudiera tener sobre él. HMPH. Lucía será mía tarde o temprano. La recuperaré, ya lo verás. Makoto lanzó una última amenaza antes de salir furioso del baño de hombres, con los puños apretados. Sí, claro. Me subí la cremallera y solté una risa fría. La verdad es que tenía curiosidad por ver qué trucos se le ocurrirían a Makoto en su intento de arrebatarme a Lucía, aunque, siendo sincero, con su imaginación limitada, todo su repertorio probablemente consistiría en hacerse el interesante y fingir ser misterioso. Al fin y al cabo, Lucía todavía era joven, protegida e inexperta. Las chicas como ella solían sentirse atraídas por quienes parecían tener estilo. Capítulo 2. Al regresar al aula, vi de inmediato que varias chicas de aspecto problemático habían ocupado mi asiento. Desde siempre, Lucía Liu y yo habíamos compartido pupitre. Cuando tenía 12 años, mi padre enfermó gravemente de repente y mi madre nos abandonó. Justo cuando ya no tenía salida, el señor Liu apareció como un salvador. No solo pagó el tratamiento de mi padre, cuando finalmente mi padre falleció y fue enterrado, también me llevó a vivir con la familia Liu y me adoptó. Lucía Liu era la única hija del señor Liu. En la familia la trataban como a una princesa.
adorada por todos. Vivía libremente, haciendo siempre lo que quería, pero yo no podía permitirme eso. Siempre tuve muy claro que solo era un niño acogido por la generosidad del señor Liu. Así que en la familia Liu siempre seguí sus reglas al pie de la letra, y él nunca me trató mal, me educó con dedicación, me enseñó innumerables conocimientos y habilidades, y a menudo me llevaba a conocer el mundo. Podía percibir vagamente que me estaba formando como un posible heredero, con la intención de que algún día ayudara a Lucía. El señor Liu viajaba constantemente por trabajo y a veces pasaban meses sin que regresara a casa. La señora Liu murió al dar a luz a Lucía. Durante todos estos años viviendo con los Liu, aparte de los sirvientes y guardaespaldas, normalmente solo Lucía y yo teníamos libertad para movernos por aquella enorme mansión. Desde el día en que llegué a la familia Liu, me convertí en el compañero de juegos de Lucía y también en alguien que le daba seguridad, como un hermano mayor. Cada vez que había tormenta, aparecía en mi habitación cargando una almohada. Cuando no quería hacer los deberes, me lanzaba los cuadernos para que los hiciera yo. Cuando salía con sus amigas, siempre me llevaba con ella para que cargara sus bolsos y pagara las cuentas. Entre Lucía y yo había un poco de relación de hermanos, un poco de mayordomo y joven señorita, y el resto era la cercanía de dos amigos de la infancia que habían crecido juntos. Para mí, ella era tanto una luna inalcanzable como una hermanita consentida a la que conocía demasiado bien. Y ahora esa hermanita se había cansado de la aburrida vida estudiantil y había empezado a interesarse por el estilo de vida rebelde de los pandilleros. Precisamente por eso, Makoto creía que tenía una oportunidad de acercarse a la señorita Liu e incluso convertirse algún día en el yerno de la familia. ¡Qué ingenuo! No regresé a mi asiento. Me acerqué a la ventana y escuché en silencio la conversación entre Lucía y su grupo de amigas. Entre aquellas chicas había algunas de nuestra clase y otras de diferentes cursos, pero pocas podían considerarse alumnas ejemplares. Las oí hablar de tatuajes y comentar lo increíblemente geniales que eran. Lo pensé un momento. Aquella misma tarde, después de clases, llevé a Lucía en mi motocicleta hasta un estudio de tatuajes, ya que quería revelarse. La acompañaría hasta el final. Sin dudarlo, me tatué el nombre de Lucía en el pecho, rodeado de un diseño elegante que daba la impresión de que estaba locamente enamorado de ella. Si tú te tatuaste mi nombre, entonces yo también me tatuaré el tuyo. Tal como esperaba, Lucía creyó que estaba perdidamente enamorado de ella. En el acto decidió tatuarse mi nombre sobre el pecho, acompañado de un diseño que hacía juego con el mío. De esa manera, nuestros tatuajes parecían los de una pareja. Al salir del estudio, me miró con los ojos brillantes y habló con un tono que parecía una concesión. Jorge, sé que te gusto. Llevas años a mi lado. Te teñiste el pelo por mí y hasta te tatuaste mi nombre. Así que voy a darte una oportunidad. Sal conmigo. Mis cambios parecían haberla conmovido de verdad, hasta el punto de que estaba dispuesta a concederme el privilegio de ser su novio. Luego dio un paso hacia mí. Se puso de puntillas. Rodeó mi cuello con ambos brazos y susurró con voz suave. Ahora que somos novios, te permito besarme. Las chicas que entraban en su etapa rebelde solían sentir curiosidad y emoción por cosas como los besos. Pero yo, en realidad no tenía ningún deseo de besarla. Lucía era hermosa, sí, pero su carácter de princesa consentida, combinado con su obsesión por el romance, estaba muy lejos de ser mi tipo. Aún así, rodeé su cintura con un brazo, me incliné ligeramente y la besé profundamente. Fue nuestro primer beso. Aunque había estado muy unida a Makoto, jamás le permitió tocarla. Yo había permanecido a su lado todo el tiempo. Nadie sabía mejor que yo si aquel primer beso seguía siendo suyo. Esa misma noche, Lucía publicó en sus redes sociales una foto de nuestras manos entrelazadas. La descripción solo decía, 2 corazones, un mismo latido. Aunque solo aparecían nuestras manos, era prácticamente una confirmación oficial de nuestra relación. La sección de comentarios explotó al instante. Lucía, ¿qué significa esto? ¿Tienes novio? Vamos, dilo ya. ¿Quién es el hombre? ¿Quién más podría ser? Me juego 50 centavos a que es Jorge. Capítulo 3. Al volver al dormitorio, abrí las publicaciones de Lucía y leí los comentarios de aquellas chicas. No pude evitar curvar los labios en una sonrisa. Había que admitirlo, esas chicas sí que sabían adivinar. Al día siguiente, cuando las amigas de Lucía me vieron, hasta cambiaron la forma de dirigirse a mí. Buenos días, Jor. Felicidades por estar con Lucía. Jor por fin consiguió lo que quería. Tienes que invitarnos. Sí,
Jor tiene que invitar. Hay que celebrar que ustedes dos dejaron de estar solteros. Cada una me llamaba Jor con una naturalidad increíble. En la familia Liu recibía 50,000 al mes como dinero para gastos. Así que esa cantidad no me importaba en absoluto. Agité la mano con generosidad y dije, está bien, esta noche invito yo. Traigan también a sus novios. Los novios de aquellas chicas también eran estudiantes problemáticos. Esa noche los invité a todos a una gran cena. Casi todos los estudiantes conflictivos de la escuela vinieron. Los únicos que faltaron fueron Makoto y sus dos lacayos de confianza. A mitad de la cena, fui al baño. Cuando regresé y apenas llegué a la puerta del reservado, oí que una de las chicas le preguntaba a Lucía, Lucía, ¿no fue demasiado repentino que acabaras con Jorge? La voz de Lucía sonó algo perezosa, con un tono despreocupado. Jorge lleva tantos años a mi lado, está locamente enamorado de mí, así que simplemente le cumplí el deseo. Total, tampoco tenía nada mejor que hacer. Ja, como era de esperarse. Ella todavía creía que yo estaba enamorado de ella. Después de comer y beber hasta quedar satisfechos, monté mi moto con Lucía detrás y llevé a un grupo de estudiantes problemáticos a recorrer las calles haciendo ruido. En estos tiempos, quien tiene dinero tiene derecho a ser el jefe. En apenas una decena de días, Lucía y yo nos convertimos en los jefes a ojos de aquel grupo de estudiantes problemáticos. Claro que nunca acosamos a otros compañeros. Después de todo, ni Lucía ni yo éramos malos estudiantes en el verdadero sentido de la palabra. Y Makoto, que había sido desplazado de su puesto como abusón de la escuela, por fin no pudo quedarse quieto y empezó a actuar. Lucía, mira este tatuaje. Las iniciales de tu nombre. Durante el descanso entre clases, Makoto detuvo a Lucía en el pasillo. Se subió la manga y le mostró las letras tatuadas en el brazo, queriendo demostrarle su lealtad. Lucía le echó un vistazo, frunció el ceño y habló con cierto desprecio. Tu tatuaje no es tan delicado como el mío. Dicho eso, apartó suavemente el cuello de su ropa y dejó ver el tatuaje que llevaba debajo. En medio de un diseño delicado, estaba grabado con total claridad mi nombre, Jorge. Ese nombre se clavó en los ojos de Makoto como una aguja. Tatuarse el nombre de alguien del sexo opuesto en el cuerpo tenía un significado más que evidente. La comisura del ojo de Makoto se contrajo. Una vez más, se enfureció. Jamás imaginó que Lucía y yo hubiéramos avanzado tan rápido, hasta el punto de tatuarnos los nombres el uno del otro. Lucía ni siquiera prestó atención al rostro lívido de Makoto. Se arregló el cuello para cubrir el tatuaje y dijo con cierto orgullo, Jorge también lleva mi nombre tatuado. ¿A qué es genial? Puff. Makoto pareció recibir otra puñalada. Resultaba que no solo nos habíamos tatuado los nombres del otro, sino que además era algo mutuo, y él solo se había atrevido a tatuarse unas iniciales. ¿Cuál de los tatuajes representaba mejor el amor verdadero? Era algo evidente a simple vista. En ese momento, Makoto tenía la cara roja de vergüenza, como un payaso que se había hecho ilusiones él solo, pero no se rindió. Después de todo, Lucía Liu era la única hija de la familia Liu. Los cientos de miles de millones en activos de la familia Liu acabarían siendo de Lucía tarde o temprano. Acercarse a ella, convertirse en su novio y, en el futuro, casarse entrando en la familia Liu como yerno mantenido era el único camino a su alcance para ascender socialmente. Conquistar a Lucía era, para él, la única oportunidad de su vida de convertirse en rico. Como el tatuaje no consiguió ganarse su favor, unos días después Makoto volvió a idear una nueva táctica. Capítulo 4. Después del almuerzo, un grupo de estudiantes problemáticos estaba reunido en el pasillo, bromeando y armando alboroto. Lucía también estaba allí. Aprovechando la ocasión, Makoto hizo que uno de sus compañeros pusiera música desde el móvil, mientras él comenzaba a bailar street dance en medio del pasillo. Tras varios días de práctica intensiva, había mejorado bastante. La música enérgica y sus movimientos llamativos atrajeron rápidamente la atención de muchos estudiantes. Algunos incluso sacaron sus teléfonos para grabarlo. Era evidente que aquella actuación era como un pavo real desplegando las plumas, todo para llamar la atención de Lucía. Y lo consiguió. Lucía fijó la mirada en él, observándolo con los ojos brillantes. Cuando Makoto terminó de bailar, Lucía incluso fue la primera en aplaudir, y sus vítores sonaron especialmente entusiastas. En ese momento, Makoto sintió que todo el esfuerzo de los últimos días había valido la pena. Aquella actuación había sido un éxito total. Levantó las cejas con orgullo y hasta me lanzó una mirada desafiante, como si ya hubiera recuperado a Lucía. Pero lo que ocurrió después lo hizo derrumbarse por completo. Yo también quiero bailar. Animada por el espectáculo de Makoto, Lucía decidió bailar para entretener a todos.
Me lanzó una mirada significativa y yo entendí de inmediato. Saqué el móvil y puse una canción alegre y llena de ritmo, con la música sonando. Lucía comenzó a moverse al compás. Su uniforme escolar había sido ajustado a medida y le quedaba perfectamente. Su figura esbelta se balanceaba con cada paso, rebosando energía juvenil. Lucía ya era hermosa de por sí, pero bailando resultaba todavía más deslumbrante. No solo los chicos se quedaron embobados, incluso las chicas no podían apartar la vista de ella. Mientras Lucía bailaba sola, Makoto no pensó mucho al respecto. De hecho, se sintió satisfecho. A ambos les gustaba el baile urbano. Aquello era exactamente jugar a su favor. Sin duda serviría para acercarlo más a Lucía, pero lo que no esperaba era que yo me uniera inmediatamente a ella. Comencé a bailar junto a Lucía. Nuestros movimientos estaban perfectamente sincronizados. Era evidente que habíamos practicado juntos muchísimas veces. A ojos de los demás, parecíamos la pareja perfecta, hechos el uno para el otro. Cuando la música terminó, entre los aplausos de los estudiantes, Lucía y yo nos giramos al mismo tiempo y chocamos las palmas con total complicidad. Después de presenciar aquello, Makoto volvió a recibir un golpe devastador. Había entrenado durante días pensando que podría lucirse gracias al baile, pero al final su actuación solo había servido como aperitivo para que Lucía y yo presumiéramos de nuestra relación. Makoto apretó los puños con tanta fuerza que las uñas casi se le clavaron en la carne. Sus ojos me atravesaban como cuchillas. Si las miradas pudieran matar, probablemente ya me habría asesinado 10 veces. Los días siguientes transcurrieron en relativa calma. Sin embargo, pese a todos los fracasos, Makoto seguía sin rendirse. Ese día, Lucía, varias de sus amigas y yo fuimos bloqueados en un callejón por una banda de delincuentes. Eran 7 u 8 en total. El líder era un hombre con un corte de pelo tipo tazón. Su cuerpo estaba cubierto de grasa flácida y desprendía una actitud agresiva a simple vista. Vaya, esta chica sí que está buenísima. Su mirada se fijó inmediatamente en Lucía. Avanzó un par de pasos y sonrió con descaro. Pequeña, ven a casa conmigo. Te prometo que voy a cuidarte muy bien. Mientras hablaba, se frotó las manos de forma repugnante. Las amigas de Lucía ya estaban temblando de miedo. Ninguna se atrevía siquiera a respirar con fuerza. Lucía, en cambio, mantuvo cierta calma. Sacó rápidamente su móvil para llamar a alguien en busca de ayuda, pero antes de que pudiera desbloquear la pantalla, el hombre del corte de pelo tazón dio un paso adelante y le golpeó la mano. El teléfono salió despedido y cayó al suelo. J.E., ¿quieres llamar a alguien? Ni lo sueñes. El hombre soltó una carcajada y recorrió con la mirada a todas las chicas presentes. Su tono se volvió todavía más arrogante. Hoy todas se van a quedar aquí para hacernos compañía. Y si nos atienden bien, les daremos dinero todos los días. Ja. Los demás delincuentes estallaron en carcajadas vulgares que resonaron por todo el callejón. Lucía, ¿qué hacemos? Las amigas se apresuraron a reunirse a su alrededor. Todas tenían el rostro pálido y la voz temblorosa. Podían presumir de ser chicas problemáticas dentro de la escuela, pero jamás habían tenido que enfrentarse a delincuentes de verdad. Como mucho, se atrevían a intimidar a otros estudiantes. Ahora estaban completamente rodeadas por gente peligrosa. La tensión era tan densa que parecía imposible respirar. Capítulo 5. Mientras tanto, en la entrada del callejón, Makoto estaba escondido junto a sus dos lacayos de confianza, con las orejas bien atentas, escuchando cuidadosamente lo que ocurría dentro. Que estuvieran allí no era ninguna casualidad. Makoto, de verdad eres un genio. Uno de los chicos retiró la mirada del callejón y le levantó el pulgar, adulándolo sin reservas. Contratamos a Tiger y a su gente para que bloquearan a Lucía. Luego nosotros tres entraríamos para salvarla como héroes. Así Lucía quedará impresionada por tu valentía. Cuando abandone a Jorge y caiga en tus brazos, será solo cuestión de tiempo. Exactamente. Aquellos delincuentes habían aparecido allí por orden de Makoto. Todo formaba parte de una representación cuidadosamente preparada. Desde el principio, el objetivo siempre había sido Lucía. Tenía que admitirlo, Makoto era bastante astuto. Si el plan hubiera salido tal como él lo había diseñado, probablemente habría ganado muchos puntos con Lucía. Aunque no lograra enamorarla de inmediato, al menos obtendría algún beneficio. Pero, por más cálculos que hiciera, había subestimado la naturaleza humana. ¿Qué demonios están haciendo? No pasó mucho tiempo antes de que Makoto irrumpiera en el callejón con sus 2 secuaces, adoptando la pose de un gran héroe salvador. Pero lo que lo esperaba no era la cooperación de los pandilleros, sino una sonora bofetada en la cara de Tazón. Y sí,
Fue una bofetada de verdad. ¡Paf! Apenas se acercó. La mano de Tiger se estampó contra su cara con tanta fuerza que casi lo hizo perder el equilibrio. Lárgate y deja de fastidiarme mientras intento ligar. Tiger lo fulminó con la mirada, claramente irritado. Makoto quedó aturdido. Se sujetó la mejilla ardiente y comenzó a hacerle señas con los ojos, recordándole discretamente que siguiera el guión acordado. La respuesta fue otro sonoro. ¡Paf! La segunda bofetada cayó de inmediato. Tiger señaló hacia la salida del callejón y rugió. Fuera de aquí, y no vuelvas a aparecer delante de mí. Aquello era completamente distinto a lo que Makoto había imaginado. Tiger, tú. Bajó la voz e intentó recordarle. No habíamos quedado en que primero asustarían a las chicas y luego nosotros entraríamos para rescatarlas. Paf. Antes de terminar la frase, recibió una tercera bofetada. Tiger sacudió la muñeca con aire satisfecho. Pues ahora he cambiado de opinión. Estas chicas están bastante buenas. Voy a llevármelas para divertirme un rato. Lárguense los tres de una vez. Si no, los dejamos inválidos aquí mismo. Era evidente que, al ver lo atractivas que eran Lucía y sus amigas, Tiger había decidido improvisar. Ya no pensaba colaborar con el espectáculo de Makoto. Ahora realmente tenía malas intenciones hacia las chicas. Además, ni siquiera se molestó en bajar la voz. Todos escucharon perfectamente sus palabras. Y entonces todos comprendieron la verdad. Aquellos delincuentes habían sido contratados por Makoto. Tiger, no puedes hacer esto, te pagué por adelantado. Makoto perdió la calma y terminó gritándolo en voz alta. ¡Pum! Uno de los hombres de Tiger avanzó de inmediato y le dio una patada que lo derribó al suelo. Después le escupió con desprecio. Va, lo que diga Tiger va a misa, si sabes lo que te conviene. Desaparece de aquí antes de que te demos una paliza. Makoto jamás imaginó que Tiger y su banda carecieran por completo de palabra. Habían cobrado el dinero y ahora pretendían quedarse también con las chicas. Pero también sabía perfectamente quién era Tiger. Era un matón famoso en toda la zona, con muchos hombres bajo su mando. Makoto no tenía ninguna posibilidad contra él. Al final, ni él ni sus dos acompañantes se atrevieron a resistirse. Solo pudieron levantarse, cubiertos de vergüenza, y darse la vuelta para abandonar el callejón. Capítulo 6. Makoto, ¿qué vamos a hacer ahora? Uno de sus lacayos caminaba detrás de él con la voz temblorosa. Si Tiger de verdad se lleva a Lucía y a las demás, las va a destrozar. Después de todo, todos eran compañeros de escuela. Pelear o hacer travesuras entre estudiantes era una cosa, pero esto ya involucraba a delincuentes de verdad. Y querían llevarse a las chicas para abusar de ellas. Si aquello se salía de control, las consecuencias serían desastrosas. Y entre esas chicas estaba Lucía. Yo tampoco sé qué hacer. Makoto estaba completamente aterrorizado. Su rostro estaba pálido como una sábana. Temía tanto las consecuencias del asunto como la posible represalia de Tiger. Por primera vez, se quedó sin ideas. Justo cuando Tiger y su grupo se frotaban las manos y se disponían a arrastrar a las chicas fuera del callejón, finalmente di un paso al frente desde detrás de la multitud. ¡Boom! No perdí tiempo hablando. Avancé directamente y le lancé una poderosa patada al vientre grasiento de Tiger. La fuerza fue tan brutal que salió despedido varios metros antes de estrellarse contra la pared. ¡Joder, Tiger! Sus hombres se quedaron atónitos y comenzaron a gritar alarmados. Tiger cayó al suelo echando espuma por la boca. Me señaló con un dedo tembloroso mientras hablaba entrecortadamente. Este tipo es un verdadero monstruo. Maldita sea. Denle una paliza. Los demás reaccionaron al fin. Confiando en su superioridad numérica, se lanzaron sobre mí con los puños cerrados. Lo que no sabían era que el señor Liu me había formado personalmente. No solo me enseñó técnicas de combate cuerpo a cuerpo, también aprendí a usar diferentes armas de fuego. Incluso me hizo estudiar habilidades como pilotar aviones, tocar el piano y practicar caligrafía. Sin exagerar, si fuera necesario, tendría nivel suficiente para trabajar como agente secreto. La razón por la que el señor Liu permitía que Lucía anduviera libremente por ahí era porque sabía que yo siempre estaría a su lado para protegerla. Van. Me coloqué delante de Lucía y de las demás chicas, solo, frente a todo el grupo de delincuentes. Mis puños y piernas se movían con velocidad y precisión. Cada golpe era rápido, limpio y contundente. Casi bastaba un solo puñetazo para derribar a uno. Aquella vez no me contuve en absoluto. Y también fue la primera vez que mostré mis verdaderas habilidades delante de Lucía. Me moví entre los delincuentes como una sombra, esquivando,
girando y contraatacando con una agilidad digna de un maestro de artes marciales. En apenas unos minutos, todos estaban tirados en el suelo, gimiendo de dolor. Las chicas quedaron completamente boquiabiertas. Tardaron bastante en reaccionar. Lucía, Jorge pelea demasiado bien. Exacto, es como un maestro del Kung Fu. Jorge es increíble. Incluso Lucía estaba sorprendida. Era evidente que jamás imaginó que yo tuviera semejante nivel, pero muy pronto, la sorpresa desapareció de su rostro. En su lugar apareció una expresión orgullosa. Levantó la barbilla y presumió ante sus amigas. Por supuesto, ¿creían que el novio que elegí podía ser cualquiera? La próxima vez que busquen novio, deberían aprender un poco de mí. En ese momento parecía una exploradora que acababa de descubrir un tesoro oculto. Al final, el incidente llegó a oídos del señor Liu. Después de aquello, se rumoreó que Tiger y toda su banda fueron ajusticiados por otro grupo de delincuentes. No sé exactamente qué les ocurrió, y sinceramente, tampoco me importaba. En cuanto a Makoto, tampoco logró escapar. No mucho después, alguien lo emboscó en un callejón y le rompió ambas piernas. Desde entonces, nunca volvió a aparecer por la escuela. Sus dos lacayos de confianza también abandonaron Ciudad Naranja junto con sus familias aquella misma noche. Después de eso, nadie volvió a saber nada de ellos. Al fin y al cabo, cualquiera que intentara manipular a la hija única de la familia más poderosa del país debería estar preparado para afrontar la ira de esa familia. Y yo también tuve que enfrentarme al ajuste de cuentas del señor Liu por todas las locuras que habían ocurrido durante aquel tiempo. Capítulo 7. Jorge, me has decepcionado muchísimo durante este tiempo. En el despacho, yo estaba arrodillado en el suelo con el torso desnudo, mientras el señor Liu sostenía una vara de ratán y me fulminaba con una expresión furiosa. La razón era bastante simple. Durante el tiempo que el señor Liu había estado fuera de casa, no solo me había teñido el cabello de verde, sino que además había acompañado a Lucía a juntarse con un grupo de estudiantes problemáticos. Cuando el señor Liu se enteró, toda la culpa recayó sobre mí. Mírate, tú y Lucía con esos pelos ridículos y pasando los días con esa pandilla de vagos. Basta que me ausente un tiempo para que los dos se crean dueños del mundo. Mientras enumeraba nuestros crímenes, la vara descendió de golpe. ¡Crack! Un dolor ardiente recorrió instantáneamente mi espalda. Apreté los dientes y soporté el golpe sin emitir un solo sonido. Aún así, seguí defendiendo a Lucía. Fui yo quien insistió en que saliera con ellos. Ella no tiene la culpa. Si quiere castigar a alguien, castígueme solo a mí. Lucía estaba escuchando desde fuera del despacho. Al oír mis palabras y el sonido de la vara golpeando la carne, finalmente no pudo aguantar más. Llorando, empujó la puerta y entró corriendo. Sin dudarlo, se arrodilló a mi lado. Papá, la culpable soy yo. Fui yo quien se empeñó en juntarse con esos compañeros. Jorge no tiene nada que ver. Si vas a castigar a alguien, castígame a mí. Crack. El señor Liu ignoró completamente sus explicaciones. La vara volvió a caer sobre mi espalda. Al ver aquello, Lucía se lanzó sobre mí para cubrirme con su propio cuerpo. Lloraba desconsoladamente. Papá, ya te dije que fue culpa mía. Deja de pegarle a Jorge. Las lágrimas corrían por su rostro. El maquillaje estaba completamente corrido y parecía especialmente vulnerable. Lo que ella no sabía era que, en ese mismo instante, el señor Liu y yo intercambiábamos miradas discretamente. Todo aquello era un plan que habíamos preparado juntos. Los golpes caían sobre mí, pero quien realmente sufría era la señorita Liu. Nuestro objetivo era obligarla a reflexionar y abandonar definitivamente aquella etapa rebelde de los últimos 2 meses. De hecho, cuando descubrí que Lucía había entrado en plena adolescencia rebelde, ya había diseñado todo aquel guión. Cuando se lo conté al señor Liu, incluso me llamó genio, porque él tampoco sabía cómo corregir a su hija. Verla desviarse por el mal camino era algo que jamás podría aceptar. Pero si yo primero me convertía en un chico problemático para luego traerla de vuelta mediante esta estrategia, la situación cambiaba por completo. Y ahora, después de apenas 2 golpes, Lucía Liu ya estaba llorando desconsoladamente. A mí todavía me parecía insuficiente, así que aproveché para hacerle discretamente una señal al señor Liu, indicándole que presionara un poco más. Aunque le dolía hacerlo, terminó endureciendo el corazón y volvió a levantar la vara. Como Lucía estaba cubriéndome la espalda, esta vez dirigió el golpe hacia mi pecho. ¡Crack! Apenas cayó la vara, Lucía cambió rápidamente de posición para protegerme también el pecho con su cuerpo. Entre sollozos, suplicó: papá, vamos a cambiar, te lo prometo.
Estudiaremos en serio y nunca más volveremos a juntarnos con esa gente. Aquellas eran exactamente las palabras que el señor Liu y yo habíamos estado esperando. Finalmente dejó la vara a un lado y soltó un largo suspiro. Su tono se suavizó considerablemente. Más vale que cumplas tu palabra. Si vuelvo a descubrir que están haciendo tonterías, no se resolverá simplemente con una paliza. No se preocupe, Jorge y yo no volveremos a hacerlo jamás. Lucía respondió apresuradamente, todavía con la voz quebrada por el llanto. Al día siguiente de hacer aquella promesa, Lucía cambió por completo. Se quitó los pendientes. Su exagerada melena ondulada volvió a convertirse en un peinado suave y elegante. También se tiñó el cabello de negro otra vez. Ya no llamaba la atención de forma extravagante. Todas aquellas joyas exageradas desaparecieron. La ropa extraña y llamativa de su armario acabó directamente en la basura. Incluso vació mi armario y lo reorganizó por completo. Y por fin pude deshacerme de aquel vergonzoso cabello verde que llevaba soportando durante semanas. Solo Dios sabe lo humillante que había sido salir a la calle con la cabeza teñida de verde todo ese tiempo. Capítulo 8. Aquella etapa absurda tampoco estuvo completamente exenta de beneficios. Un video de Lucía y yo bailando juntos se volvió ligeramente viral en internet y, para mi sorpresa, un cazatalentos llegó a contactarme para ofrecerme interpretar a un chico pandillero en una serie. ¿Pero qué demonios? El pandillero serás tú. Y toda tu familia también. Recuerdo que me enfurecí tanto que lo insulté mentalmente durante un buen rato. Cuando ambos volvimos a teñirnos el cabello de negro y regresamos a la escuela, cortamos definitivamente cualquier relación con aquellos estudiantes problemáticos y retomamos nuestras antiguas vidas. En realidad, las calificaciones nunca habían sido algo importante para Lucía. El señor Liu ya había planeado su futuro desde hacía mucho tiempo. Mientras no cometiera tonterías, podría vivir rodeada de lujos durante toda su vida sin preocuparse jamás por el dinero. Por eso, para Lucía, sacar malas notas no era un problema. Incluso si decidía vivir sin esforzarse demasiado, nadie la criticaría. Lo único que no podía hacer era seguir relacionándose con malas compañías. Después de los exámenes de ingreso a la universidad, Lucía y yo viajamos juntos al extranjero para comenzar nuestra vida universitaria. Dicho sin rodeos, ella era quien necesitaba estudiar fuera. Yo simplemente la acompañaba, y fue precisamente durante la primera noche en el extranjero cuando Lucía se coló a escondidas en mi habitación. Con expresión molesta, me hizo una petición que me tomó por sorpresa. Quería que nuestra relación avanzara al siguiente nivel. Llevamos saliendo muchísimo tiempo y tú nunca tomas la iniciativa. ¿No podrías ser un poco más decidido? Lucía siempre había sido directa y sincera. Hacía mucho que deseaba dar ese paso conmigo, pero mientras vivíamos en nuestro país, las circunstancias y las restricciones sociales le habían impedido expresarlo abiertamente. Una vez en el extranjero, todas esas preocupaciones desaparecieron. Aquella noche acepté. Y fue entonces cuando nuestra relación dejó de ser una simple etiqueta para convertirse verdaderamente en una relación de pareja. Después de todo, todavía necesitaba seguir utilizando mi papel de novio para mantenerla en el buen camino. Desde aquel momento, nos convertimos en amantes de verdad. Durante el día estudiábamos con dedicación en la universidad. Por la noche regresábamos a casa para disfrutar de nuestro tiempo juntos. El ambiente en el extranjero era mucho más abierto. Las parejas solían mostrarse cariñosas sin tantas restricciones. Nosotros también nos vimos influenciados por ese entorno y, de vez en cuando, buscábamos algún rincón apartado para disfrutar de momentos íntimos. Aquellos 4 años de estudios en el extranjero fueron la etapa más dulce de nuestra relación. Cuando regresamos al país, Lucía Liu comenzó a asumir responsabilidades dentro del grupo Liu. 3 años después de nuestro regreso, nos casamos. Ese mismo año nació nuestro primer hijo. Era un niño. Lo llamamos Jack Lu. En un abrir y cerrar de ojos, pasaron otros 3 años. Ahora Lucía había tomado completamente el control del grupo Liu. Se había convertido en una famosa CEO de Ciudad Naranja y administraba 18 empresas cotizadas. Sin embargo, también fue ese mismo año cuando nuestro matrimonio comenzó a entrar silenciosamente en una crisis. Durante toda su carrera, Lucía solo había contratado asistentes mujeres. Pero un día descubrí que había incorporado a un asistente masculino. Se llamaba Martín. Acababa de graduarse de la universidad. Era el típico chico atractivo y juvenil, con el rostro lleno de energía y frescura. Desde el primer momento en que lo vi, percibí una vaga sensación de peligro. Incluso los matrimonios sufren la llamada crisis de los 7 años. Y Lucía y yo llevábamos casi 20 años juntos entre amistad,
noviazgo y matrimonio. Yo nunca había tenido una relación con ninguna otra mujer. Y ella tampoco había estado cerca de otros hombres. Cuando una pareja lleva demasiado tiempo viendo el mismo rostro, mientras a su alrededor aparecen constantemente personas nuevas y atractivas, los matrimonios capaces de mantenerse fieles y no olvidar sus principios son, en realidad, muy escasos. Capítulo 9. Desde que Martín empezó a trabajar como asistente, Lucía se volvió especialmente atenta por las noches. Prácticamente todos los días quería pasar tiempo íntimo conmigo más de 2 veces. Yo tenía muy claro lo que estaba pasando. Martín ya le había robado el corazón. Quién sabe si, mientras estaba conmigo, en realidad pensaba en él. No pasó mucho tiempo antes de que, tras regresar de un viaje de negocios junto a Martín, Lucía le regalara un reloj valorado en 300,000. Lo más irónico fue que Martín me agregó a WeChat por iniciativa propia y, poco después, publicó una foto del reloj en sus redes sociales. El texto decía: ¿qué hace que una CEO me regale un reloj de 300,000? El amor. No había ni un solo comentario debajo. Supuse que había configurado la publicación para que solo yo pudiera verla. Mirando la pantalla del teléfono, no pude evitar sonreír. Le hice una captura de pantalla de inmediato, por si decidía borrarla al instante siguiente. Después de guardar la prueba, comencé a hacer las maletas sin dudarlo y abandoné la villa. Cuando Lucía regresó a casa aquella noche y descubrió que yo había desaparecido junto con todas mis pertenencias, entró en pánico. Jorge, ¿dónde estás? Contesta el teléfono. ¿Por qué han desaparecido todas tus cosas? ¿Volviste a tu ciudad natal? Respóndeme, por favor, no me asustes. Tu hijo y yo seguimos esperándote para cenar. Como no lograba localizarme por teléfono, empezó a bombardearme con mensajes. Cada uno transmitía más ansiedad y desesperación que el anterior. Pero en ese momento yo estaba conduciendo un todoterreno. Junto a mí viajaban 2 compañeras de aventura. Acabábamos de llegar a un campamento en plena naturaleza y nos preparábamos para pasar la noche en tiendas de campaña. Nuestro destino era la cordillera de Tian Shan. Había pasado casi 20 años al lado de Lucía dentro de la familia Liu. Sin embargo, durante todo ese tiempo, desde que nos conocimos hasta que nos casamos, jamás pronuncié la palabra amor. Así es. Durante todos aquellos años permanecí a su lado únicamente por gratitud hacia el señor Liu. La ayudé a heredar y dirigir el imperio familiar. Y sin darme cuenta, dediqué casi 2 décadas de mi vida a esa tarea. Si ella hubiera permanecido fiel a nuestros principios, habría estado dispuesto a pasar el resto de mi vida junto a ella, pero eligió traicionar nuestro matrimonio. Permitió que la emoción de algo nuevo la sedujera. Y para mí, aquello se sintió más como una liberación que como una pérdida. Miré los mensajes que seguía enviándome. No respondí con palabras. Simplemente le envié la captura de pantalla de la publicación de Martín. Inmediatamente, el silencio. Aunque aquel reloj de 300,000 no era nada comparado con los relojes de lujo que llenaban mis vitrinas. Pero ninguna CEO regala de repente un objeto tan costoso a un joven asistente sin motivo. Nadie era tan ingenuo. Todos sabíamos perfectamente lo que aquello significaba. Poco después, Lucía me escribió asegurando que nunca había llegado a traicionarme físicamente. En otras palabras, admitía haberme traicionado emocionalmente. ¿Y qué importancia tenía discutir los matices? Una traición seguía siendo una traición. No respondí. Giré la cabeza hacia las 2 chicas que estaban a mi lado devorando carne a la parrilla y les sonreí. Sofía y Laura acababan de graduarse de la universidad. Actualmente trabajaban como creadoras de contenido en redes sociales. Las 2 eran muy atractivas y solían publicar videos de baile que ya les habían conseguido millones de seguidores en la plataforma. En este viaje, además de ser mis compañeras de aventura, también eran mis empleadoras. Yo trabajaba como su fotógrafo personal, grabando y produciendo contenido para ellas. Era un trabajo que realmente disfrutaba. Después de todo, el señor Liu me había cedido algunas acciones del grupo Liu. Hacía mucho tiempo que había alcanzado la libertad financiera. No necesitaba dinero. A partir de aquella noche, solo haría aquello que me hiciera feliz. Ya no volvería a vivir atado a Lucía. Jorge, ven a brindar con nosotras. Sofía levantó su vaso y me llamó. Le devolví la sonrisa. Choqué mi copa con la suya y bebí de un trago. Esa noche, le devolví la jugada a Lucía. Y no fue una por una, sino por partida doble. Ella me puso los cuernos una vez. Y yo se los puse 2 veces. Capítulo 10. Cuando desperté a la mañana siguiente, me sentía increíblemente bien. Todo parecía saber mejor. Lo que no esperaba era que, apenas llegado el mediodía,
Lucía apareciera de repente en helicóptero. Bajó de la aeronave con nuestro hijo de 3 años en brazos. Su llegada causó un gran revuelo entre la gente del grupo turístico. Dios mío, ¿esa mujer que lleva al niño no es Lucía Liu, la CEO del grupo Liu? Para entonces, Lucía ya era una figura muy conocida. Participaba con frecuencia en importantes foros económicos. Así que mucha gente la reconocía. Jorge, Jack y yo te hemos echado muchísimo de menos. Nada más verme. Lucía utilizó al niño para jugar la carta emocional. Papá, abrázame. Al escuchar la voz dulce de mi hijo, fui incapaz de descargar mi enfado sobre él. Lo tomé en brazos de inmediato. Después miré a Lucía con reproche. Lucía, ¿de verdad crees que tiene sentido utilizar a Jack para esto? Ella se aferró con fuerza a mi manga. Sus ojos estaban llenos de afecto. Lo único que sé es que no puedo vivir sin ti, de verdad. Te juro que nunca te engañé físicamente. No imaginaba que Martín tendría la audacia de provocarte con lo del reloj. Ya lo despedí y también recuperé el reloj. Mientras hablaba, sacó del bolsillo aquel reloj valorado en 300,000. Probablemente pensó que yo lo consideraría algo contaminado. Sin dudarlo, lo arrojó al suelo y lo pisoteó con fuerza. Sé que a Jorge no le gusta. Mira, ya me deshice de él. Pero la verdad era que Martín nunca me había importado tanto. Llegados a ese punto, era mejor hablar con sinceridad. Lucía, voy a decirte la verdad. No me importa que estés con Martín. Al escuchar aquello, Lucía se quedó completamente paralizada. Continué. En realidad, desde que empezamos a salir hasta hoy, nunca llegué a enamorarme de ti por completo. No era que nunca hubiera sentido atracción por ella, pero aquello no había sido más que una reacción hormonal. Me atraía físicamente. Nada más. Tú y yo nunca hemos estado en la misma frecuencia. Hice una pausa. ¿Recuerdas a Makoto? Al oír ese nombre, Lucía recordó inmediatamente a aquel chico rebelde de la secundaria. Yo seguí hablando. En el último año de instituto dejaste de ser la chica ejemplar y comenzaste a acercarte a Makoto. Después fui yo quien se transformó deliberadamente en el tipo de persona que te gustaba y se interpuso entre ustedes. Por eso nunca llegaron a estar juntos. Y te diré algo más. Si yo no hubiera intervenido en aquel momento, ustedes dos habrían terminado locamente enamorados. ¿Quién sabe? Quizá hasta habrían enfurecido tanto a papá que le habrían provocado un infarto. Antes de que Lucía pudiera responder, continué. Tú y yo nunca hemos sido la misma clase de personas, pero por distintas razones terminamos ligados el uno al otro. Fui yo quien irrumpió en tu vida, y también pagué el precio por ello. Me casé contigo y tuvimos a Jack. Miré a nuestro hijo antes de volver a dirigir la vista hacia ella. Ahora ya has madurado, y también encontraste a alguien que te gusta. ¿No sería mejor que nos separáramos aquí y cada uno siguiera su propio camino? Capítulo 11. Solté de una vez todo lo que llevaba años guardándome, pero después de escucharme, Lucía se puso aún más nerviosa. Se acercó rápidamente y se aferró a mí. No, no es así. Tú me amas. Todo lo que acabas de decir era para engañarme, ¿verdad? No me gusta Martín. Solo hablaba con él de vez en cuando. Y tampoco me gustaba Makoto. No me calumnies. Estoy segura de que la única persona que he amado siempre eres tú. Jorge, dejemos de pelear. Sí, vuelve a casa conmigo, me suplicó una y otra vez. Pero yo sabía que, en ese momento, no importaba lo que dijera, ella no iba a escuchar. Así que simplemente me di la vuelta y dejé de responderle. Sin embargo, Lucía decidió seguirnos. Nos acompañó en cada destino y en cada excursión. Después de todo, seguía siendo mi esposa legal. Se subió a la fuerza a mi todoterreno y ni Sofía ni Laura tenían motivos para expulsarla. Es más, aquellas dos chicas parecían sentirse algo culpables. Ni siquiera se atrevían a mirarla directamente a los ojos. Como el grupo Liu ya funcionaba gracias a un equipo profesional, Lucía no necesitaba supervisarlo personalmente todos los días. Así que pasó una semana entera siguiéndonos con Jack en brazos. Pero entonces ocurrió algo inesperado. Martín, el asistente que había sido despedido, volvió a causar problemas. Comenzó a publicar en internet que la presidenta del grupo Liu había jugado con sus sentimientos. También mostró capturas de sus conversaciones privadas, además de fotografías ambiguas tomadas durante sus viajes de negocios. Finalmente abrió una transmisión en directo y lo expuso todo públicamente. Lucía entró en pánico. Yo, en cambio, sonreí. ¿Lo ves? Todo esto son pruebas de tu infidelidad. Cuando termines de resolver este asunto, divorciémonos. Hagámoslo de forma civilizada. No me obligues a demandarte. Lucía guardó silencio durante unos segundos. Aún así,
Siguió intentando justificarse. Pero ya te lo expliqué. Solo me involucré emocionalmente. Nunca me acosté con él. Y era cierto. Ni las fotografías ni las conversaciones demostraban que hubiera existido una relación física. Pero seguía siendo lo mismo. Una infidelidad sigue siendo una infidelidad. Aún así, ella era la madre de Jack. Por eso señalé las fotografías y le hice notar algo. Mira el ángulo desde el que fueron tomadas. Es evidente que alguien los estaba siguiendo y fotografiando a escondidas. Lucía se quedó inmóvil. De pronto comprendió algo. ¿Quieres decir que me tendieron una trampa? Investiga a Martín, y también a Makoto. Después de decir eso, puse el motor en marcha. Sofía, Laura y yo nos marchamos. Lucía necesitaba regresar a Ciudad H para resolver el escándalo de Martín. No tuvo más remedio que bajarse del vehículo junto a Jack. Nos despedimos allí. La verdad era que yo ya había averiguado toda la historia. Martín había sido enviado por Makoto. Su misión era infiltrarse en el grupo Liu y seducir deliberadamente a Lucía Liu. En un principio pensaba esperar un poco más antes de revelar la verdad. Pero como ellos habían movido ficha primero, decidí adelantarme. Tras regresar a Ciudad H, Lucía inició inmediatamente una investigación. Muy pronto confirmó que Makoto estaba detrás de todo. Sin perder tiempo, convocó una rueda de prensa. Reconoció públicamente su infidelidad emocional. Y delante de todas las cámaras, pidió mi perdón. Después de todo, yo seguía debiéndole mucho al señor Liu. En el fondo, Lucía aún conservaba para mí algo parecido a una hermana menor. Antes de que el señor Liu pudiera llamarme, publiqué un comunicado en mis redes sociales. Expliqué que Lucía y yo habíamos atravesado recientemente una crisis matrimonial y que, por esa razón, algunas personas habían aprovechado la situación para manipular los acontecimientos. También declaré que ya había perdonado la infidelidad emocional de Lucía. Por último, me disculpé con el público por haber ocupado espacio en las tendencias de las redes sociales con un asunto privado. En cuanto publiqué mi postura, las acusaciones de Martín durante sus transmisiones en directo quedaron completamente eclipsadas. Los internautas comenzaron a analizar las conversaciones que se habían hecho públicas. Pronto descubrieron que Martín sabía perfectamente que Lucía estaba casada desde el principio. No era ninguna víctima. Era un tercero que se había involucrado conscientemente en el matrimonio de otra persona. Simplemente, como no había conseguido reemplazarme, había estallado de rabia y decidió hacer público el escándalo. Los usuarios de Internet no eran tontos. No tardaron en comprender toda la historia. Uno tras otro comenzaron a invadir las transmisiones de Martín para insultarlo. En apenas unos días se convirtió en alguien repudiado por todos. Ni siquiera se atrevía a salir a la calle. Sus transmisiones fueron suspendidas y desapareció de las plataformas. Poco después, el señor Liu volvió a intervenir. Tanto Martín como Makoto desaparecieron al mismo tiempo. Pasaron algunos días más y el asunto terminó cayendo en el olvido. Nadie volvió a mencionarlo. Mientras tanto, Lucía apareció otra vez en nuestro convoy turístico a bordo de un helicóptero. Esta vez dejó a Jack al cuidado de un equipo de niñeras. Ella llegó sola, y además trajo una enorme maleta. Por su aspecto, parecía dispuesta a quedarse con nosotros durante mucho tiempo. Después de todo, a Lucía siempre le habían gustado más que a mí los viajes, la aventura y las experiencias nuevas. Se quedó de pie junto al vehículo. Parecía un gatito abandonado esperando que alguien lo acogiera. Me miró con expresión lastimera y dijo, «Sigo siendo tu esposa, no puedes echarme». Yo esbocé una leve sonrisa. Después bajé del coche, tomé su maleta y la guardé en el maletero. Las majestuosas montañas de Tian Shan se alzaban ante nosotros, y la historia de los cuatro acababa de comenzar.